Bienvenidos kryptonianos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad para finalmente hablar de forma detallada de la película Superman, escrita y dirigida por James Gunn. Antes de comenzar, dos disclaimers. En primer lugar, voy a estar haciendo comparativas de esta película con otras adaptaciones del Hombre de Acero, entonces si ustedes no quieren saber absolutamente nada de las otras películas de Superman que existen o de esta película en comparativa con otros proyectos, este comentario no va a ser para ustedes. Y en segundo lugar, yo no soy lector de cómics, así que todo lo que voy a decir de ahora en adelante es simplemente la percepción de alguien que está intentando analizar una película como obra cinematográfica. Dicho esto, el comentario va a ser dividido en tres partes distintas. En mi video de primeras impresiones, yo dije que esta película me pareció efectiva como una película de superhéroes, como una película del Hombre de Acero y como un reinicio de un universo cinematográfico. Entonces me parece pertinente que este comentario profundice en esas tres aristas. Comencemos por la funcionalidad de esta película como un filme de superhéroes. Y en ese sentido, el primer punto positivo que me gustaría destacar es que es una película entretenida. Así de simple, no hay más ciencia. Es una película que entretiene de principio a fin y eso es lo mínimo que uno le puede pedir a estas producciones. El montaje es sumamente dinámico, como nos tiene acostumbrados James Gunn, las secuencias de acción son realmente estupendas y la narrativa tiene pocos momentos de respiro a lo largo de las 2 horas que dura. Lo que provoca por consiguiente, y como ya mencioné, que en todo momento uno esté pegado a la pantalla. En todo momento nuestro interés está en la película, está en los personajes, está en las situaciones y prácticamente no te suelta en todo su metraje. Y ya que hablé de secuencias de acción, igual me gustaría hacer una pausa en el sentido de que he estado leyendo muchas críticas en relación a el aspecto visual de la película, que eso también lo mencioné en el video anterior de primeras impresiones, y yo realmente quedé contento con eso. Creo que la película se ve bastante bien, como dije, las secuencias de acción son estupendas, y a pesar de que los efectos visuales o la elección de lentes por momentos desentona un poco ciertas secuencias, en general todo lo relacionado al aspecto audiovisual pasa la prueba estupendamente bien. De hecho, todo lo que tiene que ver con el tercer acto de la película y algunas confrontaciones que hay ahí es simplemente increíble. O sea, cómo mueve la cámara James Gunn o simplemente lo que enseña a nivel conceptual es para quitarse el sombrero. Y dicho sea de paso, ya que estaba hablando de secuencias increíbles, siento que hay una en particular que ocurre en un universo de bolsillo, y eso es todo lo que voy a decir, que es probablemente lo más sorprendente de toda la película, lo más original, lo que te toma más por sorpresa. Entonces, cuando llegue ese momento, tienen que estar preparados para algo extremadamente comiquero. Y añadido a lo anterior, el segundo y último punto positivo que puedo destacar de esta película como película de superhéroes es que todo el elenco funciona sorprendentemente bien. Principales, secundarios, hasta terciarios, cada actor y actriz calza al 100% con sus personajes. Comenzando, por supuesto, por David Corenswet, que tiene una presencia, tiene un carisma y sabe representar tan bien la bondad del personaje que al final del día te vende al 100% la imagen de este icónico superhéroe. Tanto como Clark y Superman funciona excelente. No creo que este sea el mejor Superman de la historia del cine, porque para mí ese título todavía lo tiene Superman de 1978 con el fantástico Christopher Reeve, pero como digo, David Corenswet no se queda atrás y definitivamente pasa la prueba como el Hombre de Acero. Por su parte, Rachel Brosnahan creo que también se roba varias miradas como Lois Lane. Su interpretación tiene carisma, presencia, es bastante audaz y por sobre todo tiene una sólida química con su coprotagonista. Aunque, igualmente, y esto probablemente lo repita bastante a lo largo del comentario, esperaba tal vez un poquitito más de profundización o incluso participación del personaje dentro de la historia, porque esta película, como ya voy a decir, tiene tanto ocurriendo, intenta hacer tantas cosas al mismo tiempo, que igual siento que el hecho de que los personajes no tengan una introducción per se les pesa un poco. Pero como digo, eso no impide que tengamos actuaciones bastante carismáticas y tanto nuestro Clark Kent como nuestra Lois Lane cumplen eso al 100%.
Y así como los héroes cumplen con las características dichas, nuestro queridísimo Nicholas Hoult como Lex Luthor también lo hace, robándose varias escenas simplemente con esa sensación de hater innato que definitivamente le queda al actor como anillo al dedo. No es mi Lex Luthor favorito, pero definitivamente es una sólida interpretación. Y de nuevo, simplemente no es mi Lex Luthor favorito porque esta película ya lo introduce como un personaje mayormente completo. En otras adaptaciones de Superman y de este personaje, por supuesto, tiene mejor introducción, tiene mejor desarrollo, tiene mejor profundización o incluso tiene planes que en mi opinión son un poquitito más memorables que el que vemos aquí. Entonces son simplemente detallitos, pero ninguno problema directo del actor que vemos en pantalla. Y del resto del elenco hay dos actuaciones que creo que merecen ser destacadas por sobre otras, principalmente porque he leído demasiadas reseñas que destacan básicamente a los mismos personajes o actores, entonces siento que estos dos merecen también su reconocimiento. Por un lado, disfruté bastante de lo que hizo Skyler Gisondo con Jimmy Olsen, un personaje que en otras adaptaciones realmente no tenía mucho que hacer y en esta película cumple un rol bastante interesante. Evidentemente hay ahí algunos matices con el personaje que parece que ha puesto al público un poquitito incómodo y lo puedo llegar a entender, no es realmente un personaje 100% bueno o carismático, pero al final del día el actor y su presencia siento que lo terminan elevando. Y por último, y aún más importante, María Gabriela de Faría, una actriz venezolana que muy poca gente está destacando y que a mí simplemente me robó el corazón, o básicamente me robó las miradas en alguna de las secuencias más importantes de la película. Me encantó su presencia física y en algunos momentos incluso siento que opaca un poco al Hombre de Acero. Así que, como ya mencioné hace unos minutos atrás, todo el elenco funciona. Principales, secundarios, hasta terciarios, todos entendieron a sus personajes y en pantalla funcionan dentro de un ensamble realmente divertido. Y bueno, por si se lo están preguntando, Crypto también es todo un éxito en la película, creo que conecta muy bien con el público, aunque tal vez yo lo hubiese utilizado de otra forma a nivel narrativo, pero al final del día cumple su rol. Es representado como un perro desordenado, como un perro básicamente común y corriente, más allá de sus superpoderes, y en general, como ya dije, es totalmente funcional. Definitivamente conecta con nosotros. Aunque, igualmente, y dicho sea de paso, si tuviera que decir algo negativo de este punto, sería de que tal vez algunos actores y actrices se sienten un poquitito desperdiciados en la película, como es el caso de Isabela Merced, que está interpretando un personaje que no tiene un origen, no tiene profundización y simplemente está en escenas contadas con los dedos de una mano. Entonces uno sabe que la actriz puede dar más y en esta película simplemente no la están dejando porque evidentemente hay tantas cosas que no se pueden estar enfocando simplemente en ella. Entonces, repito, hay algunos actores que pueden dar mucho más y esta película los restringe un poco. Y a esto fácilmente le podría agregar el hecho de que también tenemos algunos actores dentro del elenco que simplemente están presentes porque son mejores amigos del director y le parece simpático que se vayan repitiendo un poco a lo largo de todos sus proyectos, como es el caso, por ejemplo, de Micaela Hoover, que es una de las mejores amigas de James Gunn, y en esta película está con póster incluido, que eso me parece una locura, y no hace realmente nada, simplemente es parte del Daily Planet y está presente y se acabó. Entonces, yo puedo entender que es simpático para el director e incluso para nosotros que algunos de sus mejores amigos estén presentes en prácticamente todas sus películas, pero de ahí a darles un póster individual o incluso que ocupen pantalla dentro de una película que ya está muy convulsionada, a mí me parece un error. Habiendo dicho todo esto, entremos ahora a hablar de esta película como una película del Hombre de Acero, es decir, como una representación o una nueva visión de este gran superhéroe en la gran pantalla. Y aquí, el primer punto positivo que me gustaría destacar sin ningún tipo de duda es que esta película recupera la esperanza del protagonista, recupera la esperanza que provoca Superman en nosotros y en los personajes de la historia. Literalmente hay momentos en esta película que son completamente heroicos y básicamente representan lo que la figura de este superhéroe es para el mundo, la esperanza, esa bondad, el pensar bien en el otro, el querer salvar vidas, todo lo que simboliza a Superman está representado en esta nueva visión de una forma clara y contundente. Y este punto en particular yo lo celebro al 100%, yo lo celebro en su totalidad. El poder ver a Superman de nuevo en la gran pantalla y sentir
esperanza, sentirse protegido por él es algo realmente increíble y James Gunn y compañía lo logran. De hecho, sin entrar en spoilers, hay una escena en donde Superman no llega a salvar el día, pero inspira a otras personas a hacerlo. Y simplemente con ese momento, esta película pagó la entrada de cine. Simplemente por ese momento, yo sé que James Gunn entiende al personaje. Y por otro lado, como segundo punto positivo que puedo destacar de esta película como película del Hombre de Acero, es que evidentemente reinterpreta elementos de la historia clásica del personaje. Por consiguiente, volvemos a encontrarnos con una buena variedad de detalles que son parte de la historia de este superhéroe, que son parte de la historia de este personaje desde los cómics hasta la pantalla grande. Y eso estoy seguro que va a dejar satisfecho a más de uno que es fanático de Hueso Colorado. Y lo mejor de todo es que la película no se detiene simplemente en los elementos narrativos, sino que incluso tenemos dentro de la banda sonora un constante homenaje al trabajo realizado por John Williams, que es simplemente una de las mejores bandas sonoras de toda la historia del cine. Y el estar escuchando estos tributos y homenajes en momentos muy determinados e importantes de la trama es simplemente un regalo. Tal vez habría que reconocer de que repiten bastante el tema original de John Williams a lo largo de la película en distintos tonos o acordes, pero al final del día siento que no hay otro tema mejor para representar al Hombre de Acero, entonces aunque se repita 20 veces, yo en lo personal no tengo problema con eso. Ahora bien, así como esta película tenía algunos elementos cuestionables como película de superhéroes, siento que también los tiene como película del Hombre de Acero, y sin lugar a dudas el primero que se me viene a la mente es el sentido del humor. En general es una película divertida, en general es una película que sí te saca risas, pero al menos en la sala en donde yo la vi fueron muy pocas las carcajadas que realmente explotaron. Es decir, la película falla al final del día en hacerte reír constantemente, o al menos eso me pasó a mí en mi primer visionado. En consecuencia, no solo pienso que el humor es un poquitito fallido a pesar de ser simpático, sino que además siento que para las grandes masas no es un humor muy funcional, porque al final del día muchos no están esperando el humor James Gunn de un personaje como este. Por consiguiente, creo que igual es importante advertirles de que vayan mentalizados ante el tipo de película, o más bien dicho, el tipo de versión que James Gunn está presentando de este personaje, porque si están 100% encapsulados en algo como El Hombre de Acero de Zack Snyder, esta película los va a golpear como un ladrillo en todo el rostro. Y por último, pero no menos importante, el segundo punto más o menos negativo que podría decir de esta película como adaptación del Hombre de Acero es que precisamente se siente redundante si la comparamos con otras películas del personaje. Sin entrar en spoilers, por supuesto, siento que hay varios elementos dentro de la narrativa de esta película que se parecen demasiado a otros elementos que ya presentaron otras adaptaciones del superhéroe. Literalmente el tercer acto de esta película tiene algunas decisiones creativas que son muy parecidas a lo que vimos en Superman Regresa del año 2006, y eso realmente afectó mi experiencia. Es por esto que hace unos minutos atrás yo dije que la secuencia del universo de bolsillo me pareció fascinante, porque es la única secuencia de la película que no me hizo acordar a otros elementos de otras películas de Superman. Es la única secuencia que realmente se atrevió a hacer algo 100% original. En consecuencia, este punto realmente no es algo grave, no quiero que se lo tomen así, pero creo que también vale decir de que pensando en Superman y pensando en las pocas películas que hemos tenido de este personaje a lo largo de 30 o 40 años, porque realmente no hay tantas versiones en pantalla grande, siento que se podría haber hecho algo un poquitito más original, algo que no recayera en elementos que ya habíamos visto tan marcados de otras adaptaciones. Y bueno, hay de hecho una revelación relacionada con el personaje de Ultraman que incluso siento que se parece a otra película de superhéroes que no tiene nada que ver con Superman, que se estrenó hace un par de años atrás, entonces tampoco me pareció una revelación muy impactante. Por ende, como digo, es una película que como película del Hombre de Acero tiene pros y contras. Me gusta el espíritu, me gusta la esperanza que refleja, me gusta cómo se repiten ciertos cánones dentro de la historia de origen de Superman, pero también siento que el sentido del humor no cuaja al 100%, no termina de funcionar y algunos elementos redundan en relación a otras adaptaciones del Hombre de Acero. En general, igualmente sigue siendo una película efectiva.
Y por último, pero no menos importante, ahora sí, hablemos de esta película como una presentación de un nuevo universo, porque el libreto a todas luces quiere introducirnos a un nuevo mundo con nuevos personajes. Lo positivo de este aspecto es que efectivamente la película sí logra construir un mundo completo alrededor de Superman. Es decir, no estamos viendo simplemente una película de un solo personaje ancla y nada más, sino que tenemos distintos personajes secundarios con distintas dinámicas que hacen que la película no se detenga en ningún momento. Llegando a presentar, por poner dos ejemplos, conceptos de ciencia ficción que probablemente se van a utilizar a futuro e incluso una guerra entre naciones que intenta conectar al protagonista con una realidad que lamentablemente acecha a nuestro mundo. Y esto, al final del día, yo lo respeto. Tanto el hecho de que esta película intente construir una lógica interna enorme alrededor del superhéroe, como también el hecho de que James Gunn intente hacer una crítica social activa a todos los enfrentamientos bélicos que están ocurriendo en este momento en el mundo. Superman es sinónimo de esperanza y eso es lo que necesitamos más en este momento. Sin embargo, lamentablemente es en esta percepción en donde encontramos la kriptonita de toda la experiencia, porque el libreto es tan ambicioso, intenta hacer tantas cosas al mismo tiempo que la narrativa, en mi opinión, se siente desenfocada o en el peor de los casos simplemente convulsionada. Es debido a esto que en mi video de primeras impresiones yo mencioné la sensación de insatisfacción ante algunos personajes y subtramas, porque como digo, intenta hacer tantas cosas la película en solo 2 horas de metraje que hay muchos elementos que simplemente no se profundizan, hay muchos personajes que salen muy poco, hay muchas dinámicas que merecían más tiempo en pantalla. Yo sé que la predilección por algunos personajes o subtramas es 100% subjetiva, pero al final del día sigo sintiendo que el libreto intenta hacer mucho de forma innecesaria. Toda esta sobreimposición de responsabilidad por ser el reinicio de DC, al final del día siento que a la película le pasa factura. Y a modo personal, yo prefiero al 100% algo como Superman Regresa, una película que se sienta más enfocada, una película que se sienta más aterrizada, que no tenga tantos personajes o tantos conceptos ocurriendo al mismo tiempo. Y todo lo mencionado nos lleva finalmente al último punto negativo que me gustaría destacar de todo este comentario. Y es que, al menos en mi opinión, varias dinámicas de la historia carecen de profundización contextual. En otras palabras, y como varios han estado diciendo, a esta película le falta contexto. Es como si estuviésemos viendo una segunda película dentro de una saga de una historia mucho más grande. Literalmente la película empieza y hay varios elementos que uno esperaría ver desarrollados ya existentes, como es el tema de Superman, como es el tema de Clark y Lois, que ya tienen una relación, como es el tema de el plan maestro del Lex Luthor y muchos otros elementos de los cuales no puedo hablar porque caería en spoilers. En definitiva, es una película que carece de un contexto en principio. Yo reconozco que la película igualmente funciona sin este contexto. Yo reconozco que los personajes son entrañables, memorables, que en general el visionado es entretenido, pero debo reconocer que esperaba un poco más de la historia, esperaba más desarrollo, más profundización, porque varias de las dinámicas más interesantes de estos personajes ya están establecidas y la película decide irse por otros carriles. Precisamente por esto, yo mencionaba hace unos minutos atrás que prefería una película un poco más enfocada, una película menos ambiciosa, porque yo realmente no tengo problema con las historias de origen siempre y cuando desarrollen bien a los personajes. Y lamentablemente, esta nueva visión de James Gunn parte cuando muchas cosas ya están establecidas, muchas cosas que en lo personal me hubiese encantado ver. Así que, en conclusión, luego de todo lo mencionado y dejando muy en claro que hay elementos cuestionables que a mí no me convencieron, debo reconocer que este Superman sí me parece un sólido reinicio para DC. Es una película entretenida, dinámica, que te deja con buen cuerpo y que por sobre todo recupera el espíritu del personaje. No es mi versión favorita, pero la respeto en su totalidad. Pero bueno,
Díganme ahora ustedes qué opinan de esta película. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Creen que es la mejor versión de Superman, la peor versión de Superman? ¿Hay algunas comparativas que quedaron al debe que a ustedes les gustaría debatir? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chao.